Hola a todos, bienvenidos a Invernomics. Mi nombre es Sergio y hoy quiero hablar de la situación del coronavirus a partir de ahora. Antes que nada quiero mandar todo mi apoyo al personal sanitario de España, así como de los demás países del mundo, porque son ellos los que van a estar al pie del cañón en esta batalla. Ellos van a estar en la primera línea de fuego y nunca jamás la sociedad les va a poder recompensar por todo el esfuerzo y el riesgo que están corriendo. A pesar de la reacción tan lenta de muchos gobiernos, incluido el nuestro, desde luego, vamos a comportarnos de la mejor manera posible para intentar ralentizar el ritmo del virus y así no saturar nuestro sistema sanitario. En este vídeo quiero prestar atención a lo que ocurrió en China una vez se cerró Wuhan, ya que fue el gran foco del país, porque la verdad es que no había encontrado en ningún sitio qué había ocurrido, cómo había evolucionado el virus a partir del cierre. Lo que he encontrado es bastante preocupante y espero que no ocurra aquí. Pero bueno, vamos a empezar. Como puedes ver, China empezó el cierre del país el día 23 de enero, por eso lo he marcado aquí. En ese momento en China había 25 fallecidos. Como ves, desde que se decretó el cierre, la cantidad de fallecidos fue aumentando día a día de una forma bastante agresiva hasta el 21 de febrero, donde empezó a remitir un poco, como vemos, la pendiente de fallecidos. Actualmente hay más de 3.000 fallecidos en China, lo cual significa que los fallecidos en China se multiplicaron por 100 a partir del cierre de Wuhan. Como he dicho, esperemos que no ocurra lo mismo que China. Y obviamente esto no es un modelo predictivo, simplemente quiero que la gente sepa qué ocurrió en China para que sea consciente de la gravedad del asunto. Este crecimiento de 25 fallecidos a más de 3.000 ocurrió durante un plazo de un mes y 3 semanas. De esos más de 80.000 casos, como vemos, hay activos todavía unos 12.000 y una tercera parte de ellos son de pacientes en situación grave o en estado crítico. China, que es el país con más historia en cuanto al tema del coronavirus, ha tenido 3.189 fallecidos, lo cual representa un 4% del total de los casos, y estos 4.000 graves representan un 4% sobre el total de los casos. China es el país que más historia tiene sobre datos del coronavirus, por un lado, pero por el otro no es un país muy similar al nuestro, con lo cual es complicado hacer proyecciones en ese sentido. Pero lo que sí que queda claro es que, al menos en China, la gravedad, el impacto del virus, una vez hecha la cuarentena total, los incrementos que vimos fueron muy notables, como ves, más de 100x. Por otro lado, Italia es un país mucho más similar al nuestro, en el que podemos fijarnos más, ya que tomaron decisiones de cerrar el país unos 5 días antes que nosotros. ¿Cuándo paró Italia y qué ha ocurrido desde entonces? Como vemos, Italia cerró todo el país el 9 de marzo, cuando había 463 fallecidos. Estoy grabando esto el 14 de marzo por la mañana, así que, como vemos, Italia casi ha triplicado su número de fallecidos en menos de una semana, desde que inició el cierre del país. De los más de 17.000 casos en Italia, podemos ver cómo, en este caso en Italia, el número de pacientes críticos es de 1.328, lo cual supone un 8%, lo cual supone un 7,5% del total de los casos actuales, y vemos que ha habido 1.266 fallecidos. Como ves, es un 47% del total de casos cerrados. Esto es importante porque creo que en España ocurrirá lo mismo, porque seguramente lo que están haciendo es hacer test solo a la gente que está bastante grave y la tasa de fallecidos sea bastante alta respecto a los casos cerrados, comparado con China o Corea del Sur. Esta cifra de fallecidos respecto al total representa un 7% de los casos oficiales. Por otro lado, antes de hablar de España, quiero hablar de Corea del Sur. Es el país que mejor ha reaccionado, que se tomó en serio esta epidemia, al igual que China, desde el principio, ya que, como sabes, esta no es la primera epidemia que se sufre en Asia y desde luego parece que han sido los mejores en dar soluciones a este problema. En Corea del Sur hay poco más de 8.000 casos en total, de los cuales 72 han resultado en pacientes fallecidos. Esto es menos del 1% y lo cierto es que es tan bajo porque, según me he informado, en Corea del Sur han sido muy proactivos a la hora de hacer test a la población. Como vemos, lo han contenido muy bien, ya que de los casos activos únicamente el 1% está en estado crítico, así que este sería sin duda el mejor escenario posible para cualquier país. Y esto se refleja en el número de fallecidos, ya que la curva, aunque ascendente, no es tan exponencial como la que hemos visto en la primera fase de China o la que hemos visto en Italia. Como puedes ver, cuando se empezaron a tomar las medidas de restricción total en Corea del Sur, había 12 fallecidos el 26 de febrero. 2 semanas y pico más tarde podemos ver que prácticamente se han multiplicado por 6 los casos una vez se tomaron medidas restrictivas. Y ya, como hemos dicho, estoy grabando esto el sábado 14 por la mañana, así que los datos probablemente cambien y sean mucho peores. Pero bueno, tenemos más de 5.000 casos actualmente. De los que están activos, el 6% son pacientes en estado grave o crítico, lo cual se asemeja un poco a las cifras de Italia. En cuanto al porcentaje de fallecidos respecto a los casos cerrados, vemos que es bastante alto también, 41%, y esto es por la razón
que he dicho anteriormente. Los test solo están restringidos a los casos más graves, con lo cual estas cifras seguirán siendo altas. Así pues tenemos tres escenarios. El escenario de China, que es el que más historia tiene, el escenario de Corea del Sur, que también tiene más historia, pero es el escenario, lo que se llama el best case scenario, que es el mejor caso posible, y luego tenemos el caso de Italia, que es como España, pero un poco adelantada. La única diferencia que puede haber entre Italia y España es que Italia tiene una población mayor de 60 millones respecto a 46 millones, pero la población está muy envejecida como España, en torno al 20%. Teniendo en cuenta que España cierra hoy su país, aunque España no va a ser capaz de contener esto de forma tan eficiente como China, porque es una cultura distinta, pero bueno, imaginemos que así es. Si ocurriese lo mismo que en China, que no quiero decir que vaya a ocurrir, pero digo que si ocurriese, la cifra de fallecidos estaría en torno a 13.000 a principios de abril, dentro de un mes y 3 semanas. Eso sería lo mismo que si ocurriese el escenario de China. Si ocurriese lo mismo que en Corea, en las próximas 3 semanas deberíamos multiplicar nuestro número de fallecidos por 6, lo cual nos situaría en 800 fallecidos a principios del mes de abril. Y de Italia lo único que podemos aprender es que desde que cerraron Italia se ha casi triplicado el número de fallecidos en menos de una semana, con lo cual podríamos estar hablando que España tendría alrededor de 500 fallecidos la semana próxima. Con esto lo que quiero es informar a la gente y dejar de un lado la teoría que mucha gente pensaba, en parte por culpa del gobierno, que esto simplemente era una gripe normal, o incluso hay gente que decía que era un resfriado. Cosas sin sentido. Esperemos evitar sobre todo el escenario de China porque es el más increíble y el que supone un mayor múltiplo, pero tendremos que ir monitorizando lo que pasa en Italia porque yo creo que eso será lo que más se acerque a nuestros datos finalmente. Por último, una nota sobre Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos hay muy pocos fallecidos, lo cierto es que es un país de más de 300 millones de habitantes y probablemente haya decenas de miles de infectados, con lo cual en ese caso ni me atrevo a ver qué es lo que puede pasar, porque creo que la situación no tiene ningún tipo de dato oficial que me pueda servir para quizá hacer cierta proyección. Pero no me sorprendería que dentro de nada Estados Unidos esté por encima de Italia, tanto en número de casos infectados como en número de fallecidos. Estas predicciones, como ves en esta tabla, son muy complicadas de hacer. No me he centrado en el número de casos infectados porque, como puedes ver en esta tabla no está actualizada a día de hoy. Tienes países con mucha disparidad en cuanto al número de test por millón de habitantes, con lo cual realmente el caso de infectados no da ningún tipo de información relevante. España hasta hace un par de días se situaba entre Reino Unido y Bélgica, aunque no aparece en esta tabla, según la información que proporcionó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Por último y no menos importante, ayer leí en el New York Times un artículo que trataba el caso de una enfermera y una doctora en China, en Wuhan. Esto es importante porque hay una cosa que creo que no se habla mucho y realmente yo no soy médico y no lo sé, pero el tema de si la carga vírica puede afectar, es decir, si estás mucho más expuesto al virus, es decir, puede ser más letal el virus si estás muy expuesto a él durante cierto tiempo. Y digo esto porque el caso de estas dos chicas de menos de 30 años y sanas fue bastante grave. Ellas dos estuvieron obviamente en contacto con pacientes chinos infectados y una de ellas logró sobrevivir, pero la otra murió. Pero el problema es que ambas estuvieron en estado crítico durante 2 o 3 semanas antes de mejorar por un lado y la otra, desgraciadamente, antes de fallecer. Entonces, es posible que los doctores, las enfermeras, el personal sanitario, si están muy expuestos a este virus, puedan sufrir más que el típico paciente joven. Eso está por ver. La verdad es que es bastante preocupante. Cuando leí esa noticia me preocupó. Voy a dejar el link de la noticia porque es un artículo muy bueno y la verdad es que da mucha pena para que la gente lo lea y también se sensibilice un poco respecto a lo que puede pasar y también valore la gran labor que están haciendo todos los doctores, enfermeras y demás personal sanitario por todos nosotros. Espero que como ciudadano de aquí de España o del mundo cumplas tu deber y te aísles en casa, sé paciente, porque no solo te proteges a ti, sino estás protegiendo a todo el mundo y cuanto antes salgamos de esto, mucho mejor para todos. Gracias por estar ahí y un saludo a todo el mundo.